La infección eterna de la memoria. La vida es un malentendido de la muerte. No hay un instante en que algo comience a existir, como tampoco hay uno en que deje de hacerlo. Todo lo que llamamos viviente es carne de cadáver en movimiento, materia en su fase más arrogante de putrefacción organizada. Respirar no es más que acelerar la combustión de lo que se pudre, alimentarse, incorporar muerte ajena para sostener la propia. Lo que llamamos morir es apenas un cambio de escenario, la misma sustancia fallida que se reparte en otras bocas, en otros suelos, en otros gusanos que, tarde o temprano, también serán devorados. La ciencia contemporánea, en su obsesión por confinar la conciencia al cerebro, tropieza con casos que no encajan en su dogma. Receptores de órganos trasplantados, sobre todo corazones, que despiertan con fobias que nunca tuvieron, antojos por comidas que detestaban, afinidades musicales que no sabían reconocer. La mujer que empezó a soñar con agua profunda tras recibir el corazón de una niña ahogada. El hombre que, sin explicación, sintió la necesidad de comer nuggets de pollo todos los días, como el adolescente que le donó su hígado. Historias que se repiten, demasiado incómodas para ser aceptadas como otra cosa que coincidencias o efectos psicológicos. Si la memoria no estuviera confinada al tejido nervioso, sino inscrita en cada célula como una huella química, energética o estructural, la muerte no sería olvido, sino una dispersión de biografías microscópicas. Los gusanos que devoran un cadáver no solo absorberían proteínas y grasa, sino fragmentos de esa memoria íntima, fobias, placeres, miedos y pulsiones que alguna vez recorrieron ese cuerpo. Archiveros portando en silencio páginas arrancadas de vidas ajenas hasta que ellos mismos sean devorados y sus cargas se filtren en otras formas vivas. El fallo estructural no solo recicla materia, recicla las cicatrices invisibles de cada ser, perpetuando la inercia de lo que fue. La muerte, lejos de ser el fin, es la forma más eficiente de la repetición, un contagio interminable, una infección eterna de memoria en tránsito. Estamos hablando de una totalidad que se podría nutrir hasta de lo más esencial que cree tener el ser humano. Hablamos de una totalidad absoluta, un sistema sin recortes ni exclusiones, que se alimenta y reorganiza incluso con aquello que el ser humano considera su esencia más íntima, su conciencia, su identidad, sus memorias, como si no fueran más que fragmentos de materia e información en perpetuo tránsito y reciclaje. No hay nada sagrado ni inviolable en ese flujo, ni el yo ni la esencia, solo son capas de la totalidad que se consume en su inevitabilidad, reciclándose en su fallo estructural. Así, la totalidad no solo incorpora cuerpos, células y moléculas, sino también las huellas invisibles de cada experiencia, de cada pensamiento, de cada instante vivido, disgregándolos en su red infinita de reorganización perpetua. Esta memoria puede percibirse en toda forma de vida. Es impersonal, pero se define en cada especie. De ahí la conclusión inevitable, la existencia entera posee memoria, aunque sea una memoria inercial e inconsciente para quienes la encarnan. Si bien puede clasificarse dentro de los parámetros de la biología y la física, desde la perspectiva del ontoerrorismo no es sino la estructura misma de lo existente frente a la imposibilidad de no ser. Una conciencia total, encarnada en cada nodo viviente, sin escape ni redención.